Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia, en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 25 del paper Introducción al cine español. Este módulo se titula Cine negro español, parte 2. En este módulo continuamos con nuestro breve recorrido por el cine negro español que comenzamos en el módulo anterior. Aquí empezamos con las primeras películas del género durante los primeros años de la democracia, como Furtivos del 75 de José Luis Borao, La familia de Pascual Duarte del 76 de Ricardo Franco y El crack de José Luis García del año 81, a la vez que nos acercamos a la obra de Eloy de la Iglesia y Vicente Aranda. En la sección siguiente recorreremos los años 90 en busca de las obras más representativas del género, como Días contados del 94 de Imanol Uribe, Adosados del 96 de Mario Camus y Tesis de Alejandro Amenábar del año 95, entre otras. Por último, analizaremos algunas de las películas del género más recientes, como La caja 507 del 2002 y No habrá paz para los malvados del 2011 de Enrique Urbizu, y los filmes de Alberto Rodríguez como Grupo 7 del 2012 o La isla mínima del 2014. Podría pensarse que la desaparición de la censura que trajo la democracia habría ayudado a un resurgimiento del cine negro, pero lo cierto es que no fue así. En los primeros años de la democracia podemos, sin embargo, disfrutar de dos obras de lo que podría llamarse el cine negro rural, que son Furtivos del 75 y La familia de Pascual Duarte del 76. La primera poderosamente influida por el tremendismo literario, y la segunda basada en una novela de Camilo José Cela del 42, que se considera la primera de este movimiento. El tremendismo ofrece situaciones y personajes de exagerado pesimismo. Sus orígenes están probablemente en la picaresca, el escepticismo barogiano y el esperpento de Valle Inclán, entre otros. El pesimismo y las situaciones que desbordan a los personajes son aspectos que casan bien con el mundo del cine negro. Furtivos, de Borao del 75, narra una historia de violencia inusual en los bosques de Segovia. Se trata de un drama edípico y mórbido ambientado en la España de Franco sobre un cazador furtivo, Ángel, que vive con su posesiva madre Martina en el bosque. Un día, tras una breve visita a la ciudad, Ángel regresa con Milagros, una joven que se ha escapado de un reformatorio y que se aprovecha de Ángel para esconderse de las autoridades mientras espera a que su novio la encuentre y la recoja. Martina es una madre posesiva que resiente la presencia de Milagros y llega, en su frustración, a matar con un hacha a una loba que tenía capturada. Al final, Martina terminará asesinando a Milagros y haciendo desaparecer el cuerpo. Ángel, como castigo, disparará a su madre por la espalda. La familia de Pascual Duarte, de Ricardo Franco, del año 76, describe las tribulaciones de Pascual Duarte, un campesino solitario y huraño que es presentado como una víctima del sistema franquista. Con un planteamiento similar al de Furtivos, Pascual Duarte habla de los habitantes del mundo rural durante el régimen franquista, inmersos en la ignorancia y obligados a rendir cuentas a unas autoridades que los tienen olvidados. José Luis Gómez obtuvo el premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Cannes. El crack de 1981 de José Luis García hispaniza las convenciones del cine negro americano. El filme está dedicado a Dashiell Hammett, creador del detective Sam Spader, que sería interpretado por Humphrey Bogart en El halcón maltés, película dirigida por John Huston en 1941.
Esta dedicatoria ya nos muestra desde el principio de la película la fascinación de Garci por las historias de detectives, el cine de Hollywood y en general por la cultura americana. La trama se sitúa en Madrid y Nueva York, donde la atmósfera del cine clásico americano de los 40 ha sustituido a la de los 80. Protagonizada por Alfredo Landa en un cambio radical de registro, El Crack cuenta la historia de Germán Areta, un detective implacable que se ve envuelto en un caso de desaparición de una adolescente. Germán, tras un accidente y una larga rehabilitación, ha rehecho su vida con Carmen, la enfermera que lo cuidó. Maite, la hija de Carmen, muere en una explosión provocada, lo que hace que Germán tome el caso con más determinación. El detective descubre que la adolescente desaparecida murió a manos de un financiero de gustos sádicos. Para encontrar al asesino, Germán tendrá que viajar a Nueva York. Se ha dicho que el cine de Garci es un cine nostálgico. Esta observación parece ser relevante en el contexto de El Crack, que se alza como una elegía al Madrid de la transición que iba desapareciendo, y quizá también a personajes como Areta, que ya no encontraban su lugar en un mundo de intereses económicos y abusos de poder. Primera obra de José Antonio Zorrilla, El Arreglo, de 1983, se alza como un ejemplo cinematográfico notable de la corrupción policial. Se trata de la historia de Crisanto, interpretado por Eusebio Poncela, un inspector de policía que tras años inactivo se reintegra al servicio. Su primer caso parece ser uno sencillo, pero poco a poco se va complicando a medida que Crisanto se enfrenta a grados de corrupción inimaginables. Su primer caso parece ser uno sencillo, pero poco a poco se va complicando a medida que Crisanto se enfrenta a grados de corrupción inimaginables. El Arreglo obtuvo el primer premio de los nuevos realizadores del último Festival de Cine de San Sebastián, junto con la producción belga Bruselas de Noche. Eloy de la Iglesia, nacido en 1944 y fallecido en 2006, un realizador fuera de lo común, construye en los años 70 películas que exploran de una manera novedosa y valiente la sexualidad. Además, en ese tiempo realiza películas de terror como El techo de cristal, La semana del asesino, Nadie oyó gritar y Una gota de sangre para morir amando. En los 80, sin embargo, opta por centrarse en el análisis de la delincuencia urbana. Este es el contexto en el que se sitúa El Pico del año 83, que cuenta la historia de dos jóvenes, Paco y Urco, hijos de un guardia civil y un político de la izquierda abertzale, respectivamente, que viven en Bilbao enganchados a la heroína, una droga que en esos años causó estragos en España. Su adicción les hará cometer crímenes de muy diversa índole. El título de la película alude muy inteligentemente al pinchazo de la heroína y al tricornio de la Guardia Civil. El filme se concentra en el conflicto generacional y en la falta de respuestas de los mayores y de sus instituciones a la situación de sus hijos. El filme se concentra en el conflicto generacional y en la falta de respuestas de los mayores y de sus instituciones a la situación de sus hijos víctimas de la droga. Otro director que ahonda en el cine negro durante esta época es Vicente Aranda. Destacamos aquí tres de sus películas: Fanny Pelopaja del 84, El Lute del 87 y Amantes del 91. Basada en la novela Prótesis de Andreu Martín, Fanny Pelopaja narra la historia de Estefanía Sánchez, una prostituta de Barcelona conocida como Fanny Pelopaja por su cabellera de rubio oxigenado, que idea un plan para vengarse del policía que la maltrató. El filme es un cuento de terror sádico, un retrato estilizado y oscuro de la ciudad de Barcelona. Tremendamente popular es la película El Lute, como lo es también el personaje real en el que se basa, Eleuterio Sánchez Rodríguez, nacido en 1942. Eleuterio fue encarcelado durante 2 años por el robo de 3 gallinas. Después, en 1965, se declaró culpable y fue condenado a la pena capital,
pero luego la sentencia fue conmutada por la de cadena perpetua. Su gran fama mediática le vino por sus repetidas fugas de las autoridades. Para el papel del Lute se eligió a Imanol Arias, que ganaría la Concha de Plata al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Es interesante ver cómo el pesimismo del cine negro americano clásico, que se basa en la imposición de una situación inabarcable para el protagonista, surge en la película de la opresión del Estado franquista. El hecho de que el Lute se vea abocado a la miseria y por lo tanto a robar, se muestra en el filme como el resultado de un régimen político ineficiente y elitista. El Lute real se convirtió en todo un símbolo de la lucha por la libertad. En la cárcel se licenciaría en Derecho y más tarde lograría ser abogado en el gabinete del progresista Enrique Tierno Galván. Vicente Aranda abre los 90 con Amantes, una película originalmente pensada como un capítulo de la serie de televisión La huella del crimen, pero que se convirtió en un largometraje estrenado en cines con gran éxito de crítica y público. Basado en un suceso real, la película cuenta la historia, situada en la posguerra, de Paco, interpretado por Jorge Sanz, un joven de provincias que va a casarse con Trini, Maribel Verdú, una chica bondadosa que ha sido capaz de ahorrar algo de dinero para la boda tras pasar muchas penurias. Mientras llega el día de la boda, Paco se aloja en casa de la viuda Luisa, interpretada por Victoria Abril, que lo seduce. Trini convencerá a Paco de matar a Trini. Mientras llega el día de la boda, Paco se aloja en casa de la viuda Luisa, interpretada por Victoria Abril, que lo seduce. Luisa convencerá a Paco de matar a Trini e huir juntos. Mientras llega el día de la boda, Paco se aloja en casa de la viuda Luisa, interpretada por Victoria Abril, que lo seduce. Luisa convencerá a Paco de matar a Trini y huir juntos. Otra de las historias de la crónica negra española, Amantes es un filme perturbador y oscuro en el que la fotografía del gran José Luis Alcaine crea una atmósfera sombría y desalentadora para la ciudad de la posguerra española. Victoria Abril logró el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Los Goya reconocieron la labor del equipo de la película con el premio a la mejor película y a la mejor dirección para Vicente Aranda. Vamos a hablar ahora sobre el cine negro de los 90. Dice José Antonio Luque en su libro El cine negro español que los años 90 son el momento en el que el cine negro español se define como un género acorde a la idiosincrasia de la sociedad española. Se refiere el autor a películas como Días contados de Imanol Uribe, Adosados de Mario Camus y Tesis de Alejandro Amenábar. Imanol Uribe transformó la novela negra de Juan Madrid, Días contados, en un thriller sobre el mundo de ETA. La película explora la relación de Antonio, interpretado por Carmelo Gómez, un terrorista de ETA que planea un atentado en Madrid, una prostituta drogadicta, 12 años menor que él, que interpreta Ruth Gabriel. Días contados obtuvo la Concha de Oro a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y 8 premios Goya. El título de Adosados, de 1996, alude a los chalés seriados, pero también remite al estado de la pareja protagonista de la trama, uno al lado del otro, pero habitando espacios distintos. La historia sigue a Andrés, interpretado por Antonio Valero, un auditor de cuentas que vive en un chalet adosado en Madrid junto a su mujer Paula, Ana Duato, y sus hijos Pablo y Laura. Un día Andrés ayuda al veterinario a ponerle la inyección letal a su perro, al que se le ha diagnosticado un cáncer. Más tarde, entierra el cadáver en un descampado con la ayuda de Yuri, un inmigrante ruso. Cuando regresa a casa, miente a su mujer, diciéndole que el perro ha sido atropellado y que lo ha enterrado, ya que se da cuenta de que debería haber pedido una segunda opinión antes de haber sacrificado al animal.
Comienza así una serie de mentiras entre la pareja. El inmigrante ruso es detenido acusado de la desaparición de una niña y Andrés se ve implicado puesto que unos chicos lo vieron cavar junto a Yuri. Andrés demuestra su inocencia contando lo que ocurrió con su perro. También desea contarle la verdad a Paula, pero cuando llega el momento le miente de nuevo. Lo que él no sabe es que Paula también miente, puesto que tiene un amante. Tesis de 1995, dirigida por Alejandro Amenábar, propone una exploración de la estética de la violencia y de la fascinación que ejerce sobre la sociedad contemporánea. Su realizador, Alejandro Amenábar, muestra su maestría en el uso de códigos de representación y géneros cinematográficos centrados en la violencia, como el snap, cuyas marcas visuales son una habitación, un entorno impersonal, una cámara fija, un montaje nada profesional y una textura granulada de una iluminación improvisada e insuficiente. La película reflexiona sobre el aspecto voyeurístico de una sociedad a la que las imágenes violentas hipnotizan. Otra película muy interesante de la década de los 90 es Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, de Agustín Díaz Llanes, del 95, que nos presenta a Victoria Abril interpretando a Gloria, una prostituta española que recibe por casualidad una lista de lugares donde se blanquea dinero. Gloria es repatriada a España y se reúne con su marido en coma y la madre de este, interpretada por Pilar Bardem. En un intento por mejorar su situación económica, decide aprovechar la información de la que dispone y robar el dinero negro de una peletería. Mientras tanto, Eduardo, interpretado por Federico Lupi, es encargado de ir a Madrid y matar a Gloria. La película recibió nada menos que 8 Goyas en la edición de los premios Goya, entre ellos a la mejor película, mejor dirección novel, mejor actriz protagonista y mejor guión. Junto a estos filmes que sitúan las convenciones del cine negro dentro de un lenguaje y un imaginario de la España del momento, destacamos otra película de los años 90 que sigue tomando como referencia tradicionales junto a estos filmes que sitúan las convenciones del cine negro dentro de un lenguaje y un imaginario de la España del momento. Destacamos otra película de los años 90 que sigue tomando como referencia tradiciones más internacionales del género. Se trata de la película de Pilar Miró, Beltenebros, de 1991, un thriller adaptado de la novela homónima de Antonio Muñoz Molina. Narra la historia de un británico comunista llamado Darman, interpretado por Terence Stamp, que recorre el Madrid de la posguerra española en 2 misiones, una en 1946 y la otra en 1962, para matar a traidores infiltrados en el clandestino Partido Comunista. En la primera conocerá a Rebeca Osorio y en la segunda a su hija, la cabaretera Rebeca, prototipo de la mujer fatal tan común en el género. En la primera conocerá a Rebeca Osorio y en la segunda a su hija, una cabaretera, prototipo de la mujer fatal tan común en el género negro, que no es sino la amante del hombre que ha de asesinar. La película obtuvo el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín. El nuevo siglo nos ha traído una afortunada serie de títulos del género, entre los que destacan las películas de Enrique Urbizu, La Caja 507 del año 2000 y No habrá paz para los malvados del año 2011, y los filmes de Alberto Rodríguez, Grupo 7 del 2012 y La Isla Mínima del 2014, entre muchos otros. El nuevo siglo nos ha traído una afortunada serie de títulos del género, entre los que destacan las películas de Enrique Urbizu, La Caja 507 y No habrá paz para los malvados, y los filmes de Alberto Rodríguez, Grupo 7 y La Isla Mínima. La Caja 507 cuenta 2 historias paralelas que luego se encuentran. Por un lado está la historia de Modesto, interpretado por Antonio Resines,
que dirige una sucursal bancaria en la Costa del Sol. Unos atracadores lo encierran en la bóveda de su propio banco y allí descubre, en una de las cajas, información relacionada con la muerte de su hija en un incendio. Cuando por fin tiene la oportunidad de investigar lo que pasó, comienza a adentrarse en un mundo turbio y violento. Por otro lado, tenemos la historia del ex policía Rafael Mazas, interpretado por José Coronado, propietario del contenido de la caja 507, que no quiere que ésta salga a la luz, ya que se trata de documentos que le implican en una trama inmobiliaria relacionada con el terreno donde murió la hija de Modesto. La selección de localizaciones es tan interesante como inusual en el cine negro. Rodada en diferentes puntos de la costa del estrecho como la línea Tarifa y Tánger, la intensa luz del lugar contrasta con la siniestra trama, algo que recuerda quizá a los paisajes de la seca California en la obra maestra del género Chinatown de Roman Polanski del año 74. No habrá paz para los malvados de 2011 vuelve a mezclar las convenciones del género con el trasfondo sociopolítico de la España contemporánea. José Coronado vuelve a repetir con Urbizo, esta vez interpretando al inspector Santos Trinidad, que tras ser testigo de un triple asesinato trata de capturar al asesino. La misma estructura doble de la caja 507 se repite aquí con otra narración paralela a la de Trinidad. Se trata de la historia de la jueza Chacón, que también investiga el caso. Al final, las dos historias confluyen en una trama secreta que va mucho más allá del triple asesinato. La película fue nominada a 11 premios Goya, de los que recibió 6, incluidos el de la mejor película, mejor director y mejor actor. La película fue nominada a 11 premios Goya, de los que recibió 6, incluidos a la mejor película, mejor dirección y mejor actor. José Coronado recibió el premio cinematográfico José María Forqué al mejor actor. Alberto Rodríguez es otro de los realizadores que ha triunfado en el género del cine negro contemporáneo. Grupo 7 del 2002 cuenta la historia de un grupo de la policía destinado a limpiar las calles del tráfico de drogas. Sus métodos incluyen la violencia y la mentira. Poco a poco, los dos líderes de la misión comienzan a distanciarse, especialmente cuando Rafael conoce a la misteriosa Lucía. El filme obtuvo 16 nominaciones a los premios Goya. La Isla Mínima de 2004 consiguió más atención que la anterior gracias a los 10 premios Goya que recibió, entre ellos a la mejor película, a la mejor dirección y al mejor guión original. En ella, dos inspectores de ideologías distintas, Juan y Pedro, son enviados en los años 80 a investigar la desaparición de dos adolescentes durante las fiestas de un pueblo. El filme huye de la ciudad tan prevalente en el cine negro para adentrarse en las provincias y explorar las penumbras de la naciente democracia. El nuevo siglo está repleto de películas españolas que se adentran de lleno en el cine negro o que utilizan elementos del mismo en sus narraciones. Para el que tenga interés, merece la pena echar un vistazo a la filmografía de Pedro Almodóvar, que desde el inicio de su obra ha mostrado una gran influencia e interés por este cine. Sus filmes están repletos de policías, investigadores, corrupción y mujeres fatales de todo tipo, incluida la transexual Lola, interpretada por Toni Cantó en Todo sobre mi madre, de una feminidad atroz y cuya proximidad no trae sino el desconsuelo. Algunos críticos han considerado La mala educación y La piel que habito como cine negro por sus tramas turbulentas, juegos psicológicos y atmósferas asfixiantes. En realidad, la obra de Almodóvar es un ejemplo de la vigencia del cine negro como estructura cinematográfica y como fuente de elementos narrativos y visuales en el cine contemporáneo español. Y termina aquí el módulo dedicado al cine negro, parte 2. Muchísimas gracias.